Cerca de 800 estudiantes en 20 aulas. Cerca de 800 estudiantes en 20 aulas en una escuela en San Cristóbal. Le voy a decir el nombre para que compartan conmigo esta indignación. Que es un dato que, aunque todos lo sabíamos, muchas veces lo hacemos a un lado, por otros temas que llegan. Entonces uno se sumerge en el diarismo y pierde de vista una realidad que siempre ha estado presente y que parece ser que muy poca gente ha hecho algo para que eso sea diferente. La escuela se llama, vamos a ver si lo encuentro aquí. Bueno, la escuela Pablo Barinas de San Cristóbal. Escuela Pablo Barinas en San Cristóbal. Yo recuerdo que cuando empecé la universidad, un profesor me dijo que inmediatamente una aula sobrepasa los 20 estudiantes en clases, comienza a salir el conocimiento del aula. Dígame bien, en la medida que un aula sobrepasa los 20 estudiantes, a partir de ahí el conocimiento comienza a salir del aula. Que es muy difícil que ese conocimiento se quede en los estudiantes. Es decir, eso está estudiado. En un aula promedio debe haber no más de 20 o 25 estudiantes para que puedan aprovechar la docencia. Eso es lo óptimo, eso es lo ideal. Ahora, 50 estudiantes en un aula. Yo pensé que nosotros habíamos sobrepasado esa realidad en las escuelas públicas. En lo particular estudié en una escuela pública, la Escuela Primaria República Dominicana en Villajuana. Y yo recuerdo que a pesar de que ese era un plantel inmenso, eso es grandísimo, eso es una manzana completa. A pesar de que las aulas también eran inmensas, por lo regular, esas cifras eran las que tenían las aulas, hasta 40 y 50 estudiantes en ese tiempo, que a veces se le hacía muy difícil. Yo recuerdo que para hacer una exposición individual se duraba hasta 3 días exponiendo, porque muchas veces el tiempo ni siquiera daba. En una hora de clase por materia, ni siquiera daba muchas veces el tiempo. Entonces, yo digo que pensé que esto se había superado porque, por ejemplo, el pasado gobierno inauguró una cantidad de escuelas que uno dijo, no, pero yo creo que hay aulas vacías de tantas escuelas que se inauguró desde el año 2012. Bueno, pues resulta que no, que parece ser hay un déficit de aulas. Y yo le voy a decir por qué sucede eso. Eso sucede por 2 motivos esenciales. El primero, por falta de planificación. Porque el hecho que usted construye una escuela, por ejemplo, aquí en Gascue, para satisfacer una demanda en ese sector, no quiere decir que ya ahí está resuelto el problema definitivamente. No. Porque todos los días nacen niños. Y en los sectores populares que más niños nacen. Entonces, lo ideal es que ese programa de construcción de planteles escolares esté atado, es decir, vaya encadenado a esa proyección que se hace de explosión demográfica. Por un ejemplo, en la Jacobo Masgluta, ¿cuántos apartamentos, cuántos proyectos habitacionales se han construido? ¿Y cuántas escuelas públicas se han instalado en esa zona? Usted puede decir, bueno, Tania, lo que pasa es que eso es para una clase media y clase media alta. Por eso es que esos complejos habitacionales, incluso en sus diseños, traen colegios dentro, es decir, colegios privados, valga la redundancia. Perfecto. Ahora, el Estado tiene que asegurar la educación. Pero, por ejemplo, en San Cristóbal, que también hay muchos proyectos privados, pero sabemos que el grueso reside en zonas no planificadas urbanísticamente hablando.
Ahí no hemos tomado la molestia de proyectar, bueno, veo aquí que están naciendo un promedio de X cantidad de niños que dentro de 2 años, 3 años van a necesitar una escuela, un aula a la cual asistir para recibir el pan de la enseñanza. Entonces, todo esto es, primero, por falta de planificación. Ese es el primer factor. El otro es por un modelo de construcción de escuelas que debe ir quedando obsoleto, debe ir quedando ya en el pasado. Y son esas escuelas, esos diseños que ocupan un territorio amplio en lugar de alto, es decir, construyen de forma horizontal en lugar de construir de forma vertical. ¿Cuál fue uno de los problemas de la gestión, por ejemplo, de Danilo Medina, cuando se estaban construyendo los planteles escolares? El precio de los terrenos. Porque no era en terreno del Estado que se construían necesariamente las escuelas, sino que se identificaba un terreno ubicado en un punto estratégico para esa demarcación, estratégico para colocar la escuela, para construirla, y eran de entes privados, y había que comprarle esos terrenos. Entonces, había un factor precio, y cuando no era el factor precio, era que no aparecía el terreno en el lugar deseado. Entonces, lo ideal es que se comience a construir de forma vertical, altas, las escuelas, como usted tiene en muchos lugares de Estados Unidos, como usted tiene en China. Por ejemplo, el problema de China y de Japón es el espacio. Esa gente no tiene dónde construir ya. Y comienzan a hacer entonces de forma vertical las construcciones. Bueno, usted me diga, necesitan una cancha deportiva, una cancha de baloncesto, un play, pues eso se puede perfectamente construir en un nivel. O sea, se puede construir en un quinto, sexto piso, en el techo, perfectamente. Y eso no es nada nuevo. O sea, yo no me estoy inventando nada aquí, yo no estoy descubriendo el agua tibia. Entonces es bueno que comencemos a identificar esos factores.